Pues damos comienzo a esta tercera sesión sobre Santa Teresa, su doctrina, y este tema pues va a ser un poquito complementario con el que dimos el primer día, aunque no es lo mismo ni mucho menos. Hablábamos allí un poquito de su cristología y de cómo ella en esa materia pues era realmente una autora eminente, porque tenía una experiencia muy grande y una doctrina también muy grande, muy clara. Entonces no vimos cómo vivió ella la experiencia de Cristo, es decir, la dábamos por supuesto y hablábamos con los distintos teólogos que aceptaban este pensamiento de Santa Teresa, pero no vimos su experiencia. Entonces aquí lo que vamos a ver es el Cristo vivo de Santa Teresa, propiamente, o sea, la experiencia que ella tuvo, el proceso que se fue generando. Bueno, pues vamos a desarrollar todo esto, y al desarrollar este tema, pues parte del libro de la vida tiene que ser desarrollado, es decir, ver cómo se estructura. Pero voy a comenzar por cómo estaba ella cuando escribió el libro de la vida. Ella, cuando escribió el libro de la vida, pues estaba en las sextas moradas, no estaba en las séptimas, estaba en las sextas moradas. Y en las sextas moradas suceden estas cosas de Cristo. La primera pues va a ser una visión que se llama imaginaria, y otra, lo voy a leer, intelectual. Tengo que ir pegado a estos textos porque sin ellos casi no puedo moverme. Es decir, me puedo mover y lo puedo explicar, pero probablemente no llega si no se ve el texto. Entonces voy a leer un texto de una de las experiencias que tenía, y después de otra, porque tenía dos clases de experiencias de Cristo en esa época. Unas experiencias eran lo que ella llama visiones imaginarias, que no son visiones, veremos que es una percepción muy profunda, y otra que se llama visión intelectual. Voy a comenzar por la visión imaginaria, que dice así: acaece, cuando nuestro Señor es servido de regalar más a esta alma, muéstrale claramente su sacratísima humanidad de la manera que quiere, o como andaba en el mundo, o después de resucitado. Y aunque es con tanta presteza que lo podríamos comparar a la de un relámpago, queda tan esculpido en la imaginación esta imagen gloriosísima que tengo por imposible quitarse de ella hasta que la vea a donde para sin fin la pueda gozar. O sea, es una experiencia muy, muy rápida, casi como un relámpago, pero es imaginaria en el sentido de que ve imagen. Y la imagen que hice aquí, son muchas imágenes, dice cómo andaba en el mundo después de resucitado, porque Santa Teresa tuvo una cantidad de experiencias de estas pues muy alta, muy numerosa. Bueno, esta es una imagen, esta es una visión, que llama ya visión, pero en realidad no son visiones, es otro tipo de cosas, es una percepción muy honda del ser. Bueno, entonces vamos a ver otra que tenía en estos momentos. Esta es la visión imaginaria, se ve a Cristo como andaba en el mundo o después de resucitado, pero bueno, claro, ¿cómo se ve? No se ve así como nosotros nos imaginamos. Es una imagen pues muy transfigurada, muy diferente de lo que puede ser, de lo que nos podemos nosotros imaginar. Bueno, y vamos a ver la segunda que tiene. Y la segunda que tiene es: acaece, estando el alma descuidada de que se le ha de hacer esta merced, que siente cabe sí a Jesucristo nuestro Señor, aunque no le ve ni con los ojos del cuerpo ni del alma. Los ojos del alma son la imaginación. Y entendía tan cierto ser Jesucristo nuestro Señor, el que se le mostraba de aquella suerte, que no lo podía dudar. O sea, veía a Jesucristo al lado, pero no lo veía con ojos, sino lo percibía. Pero claro, nosotros decimos, entonces es mejor ver, no, esta percepción intelectual es mucho más honda, mucho más fuerte. Los místicos dicen que esta es prácticamente una percepción en la que no puede haber equívoco. En la otra sí podría haber equívoco, o sea, podría intervenir la imaginación. Fíjate, porque los místicos son muy duros en el juicio de estas cosas, mucho más que nosotros. La gente es muy crédula. Cuando dice, un santo ha tenido una visión y tal, enseguida se lo cree. Santa Teresa y San Juan de la Cruz no aceptaban esto fácilmente y lo ponían muy en dudas. La Santa Teresa dice, la visión anterior pudiera, dice, aunque es prácticamente imposible, pero pudiera formarse por percepciones o compuestos o realidades humanas. Pero esta no, esta es de tan altura que entra en el fondo del ser y del alma, pero en esta no se ve nada, se percibe todo. Bueno, vamos a ver ahora lo que le producían a Santa Teresa estas visiones.
lo que le producían. Es decir, ella tiene esto, pero primero vamos a ver cuántas veces se producía. Y en una de las revelaciones que dice lo siguiente: de esta percepción última que acabo de hablar, que se llama visión intelectual, dice la santa lo siguiente: no es como las imaginarias que pasan de presto. Había dicho que es como un relámpago, que pasan de presto, sino que dura muchos días y aún más que un año alguna vez. Luego, alguna vez ha tenido un año entero la percepción de Cristo al lado. Entonces, fíjese lo que supone esto de vivencia. Si nosotros tuviéramos una percepción un año entero al lado de algo, enfermaríamos. No se resiste, el ser humano no resiste ni la alegría ni el gozo. Si fuera una percepción totalmente de alegría un año entero, creo que no lo resistíamos. Y de dolor, pues tampoco. Entonces esto sitúa a Santa Teresa en niveles diferentes de la percepción normal de las cosas. Porque fíjese, lo vuelvo a repetir, no es como las imaginarias que pasan de presto, sino que dura muchos días y aún más que un año alguna vez. Y lo que dura es lo que acabo de decir: acaece, estando el alma descuidada de que se le ha de hacer esta merced, que siente cabe a Jesucristo nuestro Señor, aunque no le ve, ni con los ojos del cuerpo ni del alma. Y entendía tan cierto ser Jesucristo nuestro Señor el que se le mostraba de aquella suerte, que no lo podía dudar. Y bueno, aquí venían las discusiones con los confesores, con los directores espirituales, que le decían que si esto era demonio, bueno, todo ese proceso que sufrió tan grande, ¿no? Tan grande, que al final pues venció ella todo. Y venció todo, que como saben, que el inquisidor mayor, el inquisidor que requisó el libro de la vida por todo este tipo de cosas, se requisó el libro de la vida, y ella sabía que ya lo había aprobado el inquisidor general, pero que no lo quería dar, no lo quería entregar el libro, y ella estaba preocupada porque no lo quería entregar. Y se enteró que no lo quería entregar porque el inquisidor leía el libro para provecho espiritual suyo, o sea, venció a la Inquisición. Por tanto, cuando dicen que Santa Teresa sufrió mucho por la Inquisición, nada, no es verdad. Casi todos eran amigos suyos, los que estaban tanto en la Inquisición como fuera. Eran muchos amigos de ellos. Lo que pasa es que la querían llevar por buen camino, claro. Pero incluso los venció, porque el inquisidor general terminó leyendo el libro de la vida para provecho suyo espiritual y no lo quería entregar. Decía que no, hasta que no lo termine, no lo entrego. Bueno, estamos viendo un poquito cómo estaba Santa Teresa cuando escribía, cómo estaba. O sea, con unas percepciones tremendas de Cristo al lado, unas imaginarias y otras intelectuales. Y añade como uno de los efectos que tenía toda esta experiencia era la siguiente. Esta experiencia lo que hace, fíjese lo que hace. Parece que purifica el alma en gran manera y quita la fuerza casi del todo a esta nuestra sensualidad. O sea, la arrebata toda la sensualidad, lo arrebata todo. Es una llama grande que parece y abrasa y aniquila todos los deseos de la vida. Fíjense que lo que produce esto. O sea, esto es una especie de purgatorio. O sea, Cristo al lado, purificando totalmente la persona. O sea, que no es una visión que la veo y me quedo así. No, es que es una visión que está haciendo efecto. Y además, durante un año, alguna vez. Esto es uno de los efectos. Y otro efecto que la producía era el siguiente. Todo me parece sueño lo que veo, y que es burla, con los ojos del cuerpo. Lo que he visto ya con los del alma es lo que ella desea. Y como se ve lejos, este es el morir. O sea, todo me parece sueño. Claro, teniendo a Cristo al lado, pues, como iba ya a, no sé, a hacer proyectos de vida o lo que sea, o soñar con esta vida, era imposible. Por eso, este tipo de experiencia a Santa Teresa la saca de la normalidad, en el buen sentido de la palabra, la saca de la normalidad. Y bien, les voy a decir una cosa importante, significativa para entender a Santa Teresa. Evidentemente que las visiones de Santa Teresa no obligan en conciencia a creerlas, es decir, a aceptarlas. Hay que creerlas, porque como decía el padre Báñez, esta mujer se puede equivocar, pero no engaña nunca. Se podrá equivocar como un ser humano, pero engañar, no, ella no miente nunca. Bueno, entonces, este tipo de experiencias, pues puede haber gente que la ponga en dudas en el sentido de que dice, pues estos son procesos humanos profundísimos que en conexión con la religión pues producen efectos, bueno, lo que se quiera. Yo pienso que es la presencia de Dios que está ahí en Santa Teresa. Pero vamos a suponer que hubiera personas que piensan esto, que sí que lo habrán, que sí que existirán. Bueno, pues es necesario para entender a Santa Teresa tenerlas en cuenta. O bien los que creemos en que son de Dios, o bien los que creen que es un producto, diríamos, de la naturaleza, con la gracia
y con las experiencias profundísimas de la fe. Es necesario tenerlo en cuenta, si no, no se entiende a Santa Teresa, no se la entiende, porque vive en ese mundo. Por eso muchas veces, ciertos historiadores no la entienden, porque la juzgan solo, evidentemente ellos tienen que juzgar de donde tienen que juzgar, y hacen muy bien, pero así no se entiende a Santa Teresa del todo, porque Santa Teresa tiene unos procesos psíquicos que tienen que ser tenidos en cuenta, bien entendidos sobrenaturalmente, como yo los entiendo, y otros muchos, o bien diciendo, bueno, pues no hace falta que esté Dios ahí presente, es un producto de la naturaleza humana con la realidad divina y ha producido esos fenómenos. Yo no me lo creo así porque esto está tan ordenado, va tan precioso y va tan, diríamos, en procesos que se ve que ahí hay alguien que lo organiza todo y lo lleva todo, que es, pues evidentemente, pues es Jesucristo el que está ahí. Pues bien, diríamos que esta es una experiencia ya pues de lo más hondo, Y bien, así estaba Santa Teresa más o menos, porque había que añadir más cosas. Así estaba cuando escribía el libro. Por eso dicen que escribía a una velocidad enorme y es llamativo que escriba, ¿verdad?, y que no corrija nada, y que esté como, no sé, con una visión, una percepción tremenda en los libros, que se pone a escribir y dice uno, pero ¿cómo se puede escribir sin corregir? Si no hay autor famoso en el mundo que no haya corregido sus escritos varias veces, lo suyo no está corregido, a toda velocidad y a toda velocidad. O sea, es como una visión interna ya muy honda de todo lo que le está aconteciendo. Bueno, y entonces ya así estaba Santa Teresa. Entonces, si nosotros ahora vamos al libro de la vida, pues vemos que el libro de la vida se divide por lo menos en dos partes bien claras. Una parte va desde el capítulo 1, que va caminando hasta el capítulo 9, que hay como lo que ella llama una conversión con Cristo, ante un Cristo muy llagado, ante una imagen de Cristo muy llagada. Y luego ya en el capítulo 10 empieza la mística. Y fíjese cómo empieza la mística. La mística empieza pegada a Cristo. Dice así: acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo, que he dicho, o sea, ella se ponía delante del Señor, pues contemplando su vida, contemplando su pasión, su muerte, lo que fuera, se ponía así en ese sentido. Pues dice, acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo que he dicho, y aun algunas veces leyendo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. O sea, poniéndose cabe Cristo, le vino la mística, o sea, sintió engolfada en Dios. Y a partir de este momento, estamos en el capítulo 10, ya todo lo que viene es una vida nueva, dice ella, de aquí en adelante es vida nueva. Lo que ocurre es que ahora, a partir del capítulo 11, pues hace ella un gran paréntesis para hablar de los grados de oración, que se extiende, ¿verdad?, hasta el capítulo 22, que trata de Cristo. Entonces, del capítulo 11 había que saltar al capítulo 23 en la narración, pero ya todo eso es místico y todo es nuevo. Entonces vamos a ver cómo está Cristo antes de este capítulo, antes del capítulo 9, en la primera parte, y cómo está después en la segunda parte. Es lo que vamos a ir viendo ahora en este proceso, para ver la percepción que ella tenía de Cristo. Bueno, lo primero que nos llama muchísimo la atención, y mucha gente no cae en ello, incluso especialistas en Santa Teresa, llama la atención que en los dos capítulos primeros del libro de la vida no nombra a Cristo. Habla de Dios, habla así en abstracto, pero la palabra Jesucristo no sale, ni Jesús, ni Jesucristo, ni Cristo, no sale. Llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que una mujer que está viviendo esa realidad así con Cristo no lo ponga inmediatamente allí? Pues llama mucho la atención. Cuando les explique la Sagrada Escritura, el próximo día les diré algunas de las razones por las que esos capítulos están así, y ahora les voy a decir alguna. Una de las razones por las que Jesucristo no aparece ahí, aparece Dios. Evidentemente, si lo miras fino, puede ser que en esa palabra de Dios o Señor aparezca Jesús, esté Jesús, pero no está la palabra, que es lo llamativo, porque después lo siembra todo el libro de Jesucristo, pero ahí no aparece. Entonces, no aparece ahí clarísimamente porque ella no le había descubierto de verdad. Es decir, estaba entre estas moradas y echa una mirada hacia atrás y dice, yo al principio no había descubierto a Cristo. O sea, realmente le enseñaban en su familia, evidentemente, todos los misterios cristianos. Ya sabía quién era Jesús, sabía todo, pero no había descubierto una conexión personal. Para ella, el Dios de esos dos capítulos es Dios como en abstracto, como la mayor parte de los cristianos nuestros muchas veces.
Tienen un Dios así en abstracto, no sabe si es el Padre, si es el Hijo, no se sabe. Es mucha confusión la que existe a veces en los cristianos acerca de Dios, una confusión bastante grande, que lo tienen como una, no sé, como todo amalgamado, como la Trinidad amalgamada, y no se sabe a quién se refiere. Bueno, pues Teresa no había descubierto a Jesucristo. ¿Cuándo descubre Santa Teresa a Jesucristo? ¿Cuándo lo descubre? Pues mire, ella, claro, estas cosas son muy largas y el tiempo pues apremia, pero ella descubre a Jesucristo después de que su padre la lleva a las Agustinas de Ávila, un colegio que era una especie de reformatorio, por decir de alguna manera, por algunas personas, algunas niñas que evidentemente eran difíciles en casa, lo que sea, las llevaban allí. A ella la llevaron ahora lo explico, por un motivo de que estaba pues muy unida a una prima suya que era una prima muy mundana, y su padre y su hermana mayor vieron que esa chica le podía hacer mucho daño, y de hecho le hizo mucho daño, y lo cuenta ella en el libro de la vida, le hizo mucho daño, pero su padre, que la quería mucho, no quería, ni ella tampoco, que esto apareciera como que se la llevara a un lugar, ¿verdad?, de no sé, como de corrección. No, eso su padre no permitiría eso porque la quería mucho. Entonces, ¿qué hizo? Que cuando murió la madre de Teresa y cuando se casó la hermana mayor, hubo un motivo claro para que ella no se quedara sola y etcétera, pues se la llevó allí, a las Agustinas de Ávila, allí. Y allí fue donde ella volvió a reflexionar, porque había perdido un poquito la conexión, mínimamente lo había perdido, pero la conexión con el Señor que tenía, que desde niña pues quería el martirio, quería ir al cielo, quería todo eso, pero lo perdió por la lectura de libros de caballería. Es que es un poquito largo todo esto y tengo que resumir, y perdonen pues aquellos que quisieran pues, más conocimiento de esto, o sea, tengo que hacerlo muy simple. Entonces, por todo esto, su espíritu se empezó a mundanizar un poquito. La palabra mundanizar es un poquito dura para Santa Teresa, pero se empezó como a mundanizar un poquito, y ya no quería ser religiosa, ya no quería, en fin, y empezó a tratar con un chico con el que realmente pues podía terminar todo en matrimonio, dice ella. Y ahí empezó todo, ella empezó como a querer lo mundano un poquito, empezó a arreglarse bien, a ser elegante, como era una persona muy elegante, muy guapa, pues empezó a darle pábulo a todo esto, y la idea de Dios se fue un poquito apagando, diríamos, no del todo imposible. No. Y desde luego, pues se ha estudiado mucho todo lo de Santa Teresa. En ningún caso ella hizo ninguna acción que se pudiera considerar gravemente pecaminosa, en ningún caso. Pues todo lo que cuenta, ella lo exagera todo porque quiere poner sus pecados para que la gente, pues de alguna manera, pues no la venere tanto y vea que es pecadora, pero evidentemente se ha estudiado todo y no hay nada de esto. Pero se marginó un poquito de Dios, o sea, la flecha que iba hacia Dios se paró un poco y eso. Y en las Agustinas de Ávila ella empezó a reflexionar, a darle vueltas. Allí había una religiosa excelente que la trató muy bien, le empezó a contar cómo ella se había hecho religiosa, y poco a poco empezó otra vez el misterio de Dios. El misterio se le vino encima, sobre todo cuando cayó enferma en las Agustinas de Ávila, tuvo que salir, y en ese tiempo empezó a reflexionar y a plantearse su vocación. Y entonces, cuando empieza a plantearse su vocación, pues no sabía qué hacer. Y fíjese cómo decide ser religiosa. Decide ser religiosa con este texto: poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión, de la vida religiosa, por ser tan regalada. Es decir, porque yo era una persona pues como muy, no sé cómo decir la palabra regalada, cómo traducirla, por ser una persona que le gustaba estar bien, que no le faltara nada, bien vestida, bien de la comida, en fin, todo así un poquito. Dice, ¿cómo voy a entrar yo en una vida religiosa? Yo no puedo hacer eso. Dice, a esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho yo pasase, algunos por él. En el momento de la vocación religiosa sale Cristo. En el capítulo 3, los 2 capítulos primeros no había Cristo. En el capítulo 3, en el número 6, aparece por primera vez Jesucristo, en concepto vocacional y afectivo. Ella tenía 17 años. Aparece Jesucristo en este momento. El texto es muy bonito porque dice: poníame el demonio que no podía sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho pasase yo algunos por él. Entonces, la decisión de hacerse religiosa es puramente por Jesucristo. Aquí nace, pues, inmediatamente Cristo. Y cuando ya ha surgido la palabra Jesucristo. Entonces, por eso ella en los 2 capítulos primeros no lo puso,
porque no había esta relación con Cristo vital. Dios para ella se la convirtió en Cristo, diríamos. O sea, Cristo concentraba toda la idea de Dios en estos momentos para Santa Teresa. No es que se le quitara esa otra idea, ¿verdad?, del Dios trascendente, inmenso, todo, no, pero en la figura de Jesús veía ya todo esto. Y entonces empezó su oración de la siguiente manera: procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro Señor dentro de mi presente, y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, lo representaba en el interior. Aquí, ¿no ven? Ahora se va viendo todo muy conexionado. Jesucristo ha nacido en ella y ahora quiere relacionarse con él, y entonces lee los evangelios y los pasajes del evangelio los introduce dentro. No va afuera, sino que se introduce dentro. Y por eso ella enseñará que para entrar en la oración hay que hacer lo siguiente, cosa que ella hacía: puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él. Esa admirable manera de proceder, no dejando muchas veces la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos ha venido y viene todo bien. De modo que ella centra todo en Jesucristo, y luego si pensaba en otra cosa, pero decía siempre volver a Jesucristo, que es de donde nos ha venido y viene todo bien, todo bien. Y en este proceso cristológico va creciendo, y ahí se hace religiosa, claro, se hace religiosa, y en esa clave, pues también como religiosa hace la profesión solemne y hace la profesión, y en esa profesión ya está relacionado también con Jesucristo. Estamos en el capítulo 4 del libro de la vida, está relacionado todo con Jesucristo. Y viene ahora, hace la profesión, y apenas hace la profesión, cae enferma. Le viene esa enfermedad tan grave de Santa Teresa. Su padre la saca de allí, le llevan a Abecedas, a la curandera, y en todo ese proceso, es un proceso largo, muy largo, es desde los 23 años a los 27, de los cuales ha pasado 2 o 3 años puesto totalmente paralítica en la encarnación. Bien, entonces, porque luego regresa, la curandera no la cura, y ahí hay todo un proceso largo. Pero en ese proceso largo lee ella el tercer abecedario de Osuna, que enseña a hacer oración de recogimiento, y ahí aprende el recogimiento, y en poquito tiempo dice ella que Dios le dio la oración de quietud y de unión, llegó a quintas moradas. En esto, por intercesión de San José, se cura, y una vez que se cura, que tenía una vivencia de yo que quería la salud para entregarme más a Dios, vuelve a rebajar un instante, un poquito, su vida de Cristo. ¿Y cómo se rebajó esto? Pues es como muy complejo diríamos el explicarlo, pero se rebajó de la siguiente manera. Ella lo explica, lo exagera de una manera tremenda, pero no lo logra explicar lo que realmente pasó. Dice que ella, pues una vez que mejoró, parece ser que lo que pasó pues fue que la superiora de alguna manera pues la dio algún cargo o algo, que tenía que tener más trato con personas de fuera para motivos del convento, y en ese trato pues ella de alguna manera algo mundano se le pegó, pero por mínimo, todo mínimo, mundano, de conversación, de algo muy mínimo. Y lo que más daño le hizo fue que entabló amistad con algunas personas, y sobre todo con una que tenía una amistad un poquito más fuerte, pero evidentemente no era una amistad de ninguna característica mala. Fíjese lo buena que sería, que ya lo consultó al confesor y le dijo: no le puede hacer daño eso, no le puede hacer daño, le puede ayudar a su vida. Así que ya lo consultó y todo. Pero ella veía que ahí se detenía algo y no era Dios todo. Algo había. Ese trocito, eso le hizo muchísimo daño. Eso está contado en el capítulo 7, en el capítulo 8 del libro de la vida, que les ruego que lean el final del capítulo 8, que es fantástico. Bueno, pues en esa situación estaba cuando fue a confesarse con un dominico que se llama el padre Vicente Barrón, y el padre Vicente Barrón, pero por Dios, le dice: ¿cómo ha dejado usted la oración? Ella dejó la oración porque entendía la oración trato de amistad con Cristo, y le parecía que le estaba traicionando a Cristo, porque tenía esa amistad, que era una cosa, pero bastante mínima. Pero a ella le parecía que le estaba, como si fuera una adúltera con Cristo.
Y entonces dice, yo esto no le puedo engañar al Señor. Y dejó la oración. Y dejó la oración a un año y un poco más, ese tiempo. Y entonces el padre Vicente Barrón le dijo, no, el padre fue un hombre muy listo, le dijo, usted no puede dejar esas amistades y esas cosas, no las deje, pero tampoco deje la oración, fue muy listo. ¿Y qué ocurre? Que cuando iba a la oración se acordaba de eso, y cuando estaba en esas amistades o en esas relaciones, pues se acordaba de Cristo. Y entonces entró en una división tremenda, en una angustia terrible. La oración para ella era un potro, era realmente una cosa tremenda. Y todo esto pues fue evolucionando hasta que explotó en la conversión. Pero antes de la conversión les voy a leer el texto, lo que le pasó en relación con esa amistad y cómo intervino Cristo. Dice, Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pesaba, de ese tipo de amistades. Vile con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y quedóme tan imprimido que a esto más de 26 años, y me parece le tengo presente. Yo quedé muy espantada y turbada, y no quería ver más a con quien estaba. Esta experiencia de Cristo fue tremenda para ella, fue tremenda. La vuelvo a leer. Representóse de Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pesaba. Vile con los ojos del alma más claramente que le pudiera ver con los del cuerpo, y quedóme tan imprimido que a esto más de 26 años me parece le tengo presente. Yo quedé muy espantada y turbada y no quería ver más a con quien estaba. Este momento fue ya también fue fortísimo. Y ya esto le produjo pues que esto tenía que plantearse en serio. Bueno, en todo este proceso, que es muy largo, no he podido hablar de dónde fue ella a buscar luz y paz, que fue al padre Cetina, etcétera. Pero, y que el padre Cetina nos fue hablando de que toda su experiencia, espiritual era buena, se mezclaban todo este tipo de cosas. Hasta que, pues evidentemente, este tipo de afectividades y de cosas, pues lo llevó más tarde también al padre Prádanos. Aunque todo esto es después de la conversión, evidentemente, pero está todo un poco ligado para poderlo saber. Y con el padre Prádanos va a tener después va a ser el momento en que va a tener el desposorio cuando el Señor le hable. Pero pasemos ahora antes todavía a la conversión. Entonces, cuando ella estaba con estas divisiones tan profundas y tan hondas, pues sucede que llevan una imagen de Cristo muy llagada lo llevan a su habitación, y allí ante este Cristo, al ver a Cristo, quedó realmente pues conmovida, y dice, toda me turbó de verle tal. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y se le partía y se quedó allí de tal manera puesta que dice, de ahora en adelante no me pienso levantar de aquí hasta que realmente pues no me convierta, o sea, hasta que el Señor no le dé totalmente la conversión. Y allí ya empezó todo aquello a rebajar ya todo ese tipo de amistades, fue desapareciendo desde este momento que es la conversión. Y aquí es donde, después de la conversión, es donde hay que injertar que empezó la mística, que ya solo leía al principio. Empezó ya la mística, que empezó primero la entrada de Dios en el alma de la persona. Y luego inmediatamente ya van a empezar las visiones. Pero antes de esto es donde hay que situar, que se lo conté antes, hace un momento, para ir viendo lo que estaba pasando en ella, la idea del padre Cetina, que fue a consultar esto, y el padre Cetina dijo, todo esto es ya de Dios. Pero en la conversión definitiva todavía no ha venido. Y cuando al padre Prádanos le consulta los problemas de la afectividad. Ya evidentemente tenía amigos,
pero ya no eran en esa línea de esa persona que tenía esa amistad. Tenía amigos y entonces el padre le dijo al padre Prádanos, pero yo la amistad tendré que mantenerla, esto no está reñido con la experiencia espiritual. Y el padre Prádanos le dijo, bueno, vamos a verlo. La quiso apretar un poquito más en eso, vamos a verlo. Ella defendía la amistad sana, etc. Pero el padre Prádanos dice, pues vamos a ver y lo vamos a encomendar al Señor y usted se ponga en oración y rece una oración, rece al Espíritu Santo. Y un día estando rezando la oración del Veni Creator al Espíritu Santo, pues sintió lo que ahora les voy a leer. Dice que sintió un arrobamiento tan grande, tan hondo, tan profundo en el ser, que se revolvió todo y fue todo muy hondo, dice ella, muy hondo. Se ve que sintió en ese momento la hondura profunda de su ser, que ella la tenía muy grande, y sintió estas palabras: no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Sintió estas palabras. Después nos dirá que todo este tipo de palabras eran de Cristo, que hasta las sextas moradas no sabía de quién eran, pero que ya en sextas moradas se le aclaró y sabía que quien le hablaba era Cristo. Entonces Cristo le dijo: no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. ¿Qué quería decir con esto? Que no quiere decir con los ángeles del cielo, sino no quiero que tengas conversaciones normales o amistades normales, sino amistades profundamente espirituales, únicamente espirituales. No quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y dice ella: ello se ha cumplido bien, que nunca más yo he podido asentar en amistad, ni tener consolación, ni amor particular, sino a personas que entiendo lo tienen a Dios y le procuran servir. Y en este momento sintió un arrobamiento tan grande, un éxtasis, un arrobamiento muy grande. En ese arrobamiento se produjo el desposorio espiritual. O sea, entró en sextas moradas en ese momento. Diríamos que este es el proceso cristológico, pero como ven es todo cristológico. Estaríamos en sextas moradas. Y estando ya, hablando ya del tema de Cristo, ella, cuando hacía esta oración, ¿verdad?, de estar cabe Cristo, pues algunos confesores le dijeron que cuando iba a llegar ya el momento que llegaba ya el momento de la experiencia religiosa profunda, que había que prescindir de la humanidad de Cristo. Y entonces fue cuando ella tuvo esos problemas, que después me voy a hablar un poquito cuando hable de cómo ella defiende la humanidad de Cristo. Y estuvo como también año y medio, un poquito más, en que no pensaba en Cristo y se sentía perdida. Y dice ella, que ella tenía muy hondo toda esta idea de Cristo y que no podía pensar sino en Cristo como hombre. Y por eso, poquito a poco, alguien la advirtió, y con los argumentos de ella salió también de esta idea de no pensar en Cristo. Esto sucedió antes de sextas moradas. Claro, perdonen porque esto es muy amplio y es imposible seguirlo todo para explicarlo bien, pues no haciendo saltos, ¿verdad? Esto siguió fue antes de sextas moradas este hecho de que ella dejó de estar junto a Cristo un tiempo. Esto sería por las cuartas moradas, cuando empezaba la oración de quietud y la oración de recogimiento infuso, cuando tuvo este problema. Pero fue muy poquito tiempo, y ese tiempo pues ella lo pasó, y lo único que hace es recordarlo como una pena muy grande, porque hubo algún tiempo en que ella pensó que pudiera Cristo ser impedimento para subir el camino espiritual. Bien, entonces estas moradas. Y llegaríamos a las séptimas moradas. Las séptimas moradas, pues diríamos, las séptimas moradas, la experiencia profunda se da en el capítulo segundo de Séptimas Moradas, y en ese capítulo segundo es cuando aparece Jesucristo, que se desposa con ella. Dice ella: a otras personas será por otra forma, a esta de quien hablamos se le representó el Señor acabando de comulgar, con forma de gran resplandor, hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir
que para decir. Es la experiencia de lo que se llama matrimonio espiritual o transformación del alma en Cristo, la transformación definitiva que se produce. Y se produce en una celebración de la Eucaristía después de comulgar. Aquí ella no lo dice del todo, no explica todo, porque quien dio la comunión fue San Juan de la Cruz. Quien dio la comunión en ese momento era San Juan de la Cruz. De modo que San Juan de la Cruz estuvo presente, ¿verdad?, en el momento del matrimonio espiritual de Santa Teresa. Fíjense lo que supone dos místicos, ¿verdad?, dos místicos juntos en el momento cumbre, ¿verdad?, cumbre de Santa Teresa. Bueno, entonces aquí habríamos llegado a la plenitud crística, Pero le quiero leer algunas cosas que producen estas experiencias de Jesucristo. Que una de estas sería la siguiente. Casi siempre se me representaba el Señor así resucitado, y en la hostia lo mismo, si no eran algunas veces para esforzarme si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas, algunas veces en la cruz y en el huerto, y con la corona de espinas pocas, y llevando la cruz también algunas veces, para, como digo, necesidades mías y de otras personas, mas siempre la carne glorificada, siempre resucitado. Y en esto Santa Teresa se parece mucho a las escatologías modernas, que parten siempre del Cristo glorioso, como evidentemente los evangelios parten siempre de la narración de Cristo glorioso. Otra cosa que le producían las visiones. De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura, y la tengo hoy día, porque para esto bastaba solo una vez. Cuanto más tantas veces como el Señor me hace esta merced. Fíjese lo que es experiencias de Cristo tan grandes, ¿no? ¿Qué experiencias tan grandes? Y ya diríamos otro texto que les voy a leer de lo que producen estas visiones, de esta experiencia de Cristo, que era continua. Es la siguiente. Estando una vez en las horas con todas, de presto se recogió mi alma, y parecióme ser como un espejo toda clara, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara. Y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor, como le suelo ver. Parecíame en todas las partes de mi alma, le veía claro como en un espejo, y este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor, por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa. Bueno, y finalmente, de todo este proceso crístico, que ahora hago un resumen para que lo tengan más claro, pues además de las experiencias, de las visiones, el Señor le hablaba, tenía palabras. Mire, entendía muy claramente, escribe, que era este Señor el que me hablaba muchas veces de la manera que queda dicho, porque hasta que hizo esta merced que digo, nunca sabían quién le hablaba, aunque entendía las palabras. Hasta las sextas moradas ella oía palabras que le decían, soy yo, no temas, cosas de así, pero no sabía quién le hablaba, hasta que en sextas moradas aclaró que quien le hablaba era Jesucristo. Y ahora describe cómo son las palabras. Lo tengo aquí todo, como ven, es una cosa tan grande, tan larga, que es muy difícil meterlo todo en una hora. Pero bueno, es así bueno para que lo tengan y después lo den vueltas, como se puede oír, pues lo pueden penetrar y pueden comprenderlo y leerlo. Mire, las hablas que Cristo tenía con ella son así. Son unas hablas con el alma de muchas maneras. Unas parece vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma, otras de lo superior de ella, otras están en lo exterior que se oyen con los oídos, porque parece es voz formada. Todo esta es la voz. Hablas por todos los sitios, pero luego el habla no es habla como la nuestra, porque no se oye en el oído, se oye en el alma. De modo que si tú te tapas el oído o estás sordo, se oye todo, se oye igual, se oyen en el alma. Bueno, vamos a hablar en 5 minutitos ahora, pues les voy a hacer un resumen de cómo es de todo el proceso, lógico, diríamos, para que no tengan ninguna confusión, porque yo he ido diciendo cosas con objeto de aclararlo, y cosas de antes y cosas de después. Entonces decimos, en los 2 capítulos primeros no aparece Cristo en el libro de la vida. Aparece en el tercero en contexto vocacional y afectivo. Entonces Santa Teresa, después de ese contexto, entra en la vida religiosa. En la vida religiosa apenas entra, se pone muy enferma. Durante esta enfermedad, durante este proceso, lee el tercer abecedario de Osuna y llega a la oración de quietud y de unión, o sea, con cuartas y quintas moradas.
vuelve al convento, se cura por intercesión de San José y le sucede aquella cosa que hemos dicho de amistades y de una amistad con una persona particular que no sabemos quién es, pero que el confesor le dijo no le puede hacer ningún daño esta amistad de ninguna manera, de ninguna manera. Y ella empieza a luchar contra este problema, contra este problema, contra este problema, y todo termina en que el padre Vicente Barrón le dice, no deje la oración. Vuelve a la oración y la angustia es tremenda, porque no puede hacer oración, se acuerda de las amistades, se acuerda de Jesucristo, todo un barullo, ¿no? No podía seguir adelante. Entonces, en ese proceso tan lento y tan doloroso, desemboca en la conversión, en el capítulo 9. El capítulo 9 marca la raya, ¿verdad? La primera parte pudiéramos llamar estética y ahora viene la mística, que aparece ya en el capítulo 10. Luego la santa introduce los capítulos 11 hasta el 21 sobre temas de oración y luego el 22 del tema de Cristo. Entonces el siguiente al 11 sería el 23, porque eso sería como un grandísimo paréntesis. En el 23 empieza todo el problema místico y es cuando ella va a consultar al padre al padre Cetina. Al padre Cetina le dice, porque los compañeros, los otros confesores, otros amigos de ella, pues no le decían que era demonio, y entonces el padre Cetina le dice, es clarísimamente de Dios. El padre Cetina se va de Ávila y viene otro confesor, el padre Juan de Prádanos, y este padre Juan de Prádanos es el que comienza a apretarla un poquito más. Y entonces ella le plantea el problema de la afectividad, que ya no es de ese señor o de esas personas o de eso, sino es la afectividad en general. ¿Cómo tiene que ser su afectividad? Y ella dice que evidentemente pues tiene que querer a las personas y tiene que convivir con ellas y además tiene que tener amigos. Y el padre Prádanos le dice, bueno, bien, vamos a preguntarle al Señor cómo es esto, vamos a preguntárselo. Le manda que se ponga a rezar al Espíritu Santo y estando rezando la oración al Espíritu Santo, en ese momento escucha estas palabras, no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Entra en estas moradas. Y ahí empieza todo el proceso de las visiones de Cristo. Hasta estas moradas no hay visiones de Cristo, visiones intelectuales e imaginarias, todo un proceso larguísimo y palabras. Todo termina ya todo va viento en popa y todo termina en séptimas moradas con una experiencia que tiene de Jesucristo después de comulgar en una comunión que le da San Juan de la Cruz en esa misa y en esa comunión Jesucristo le dice que hasta ahora no lo había merecido, pero ahora ya sí lo merece. Mi honra es tuya, la tuya mía, todas mis cosas son tuyas y todas las tuyas mías. Tiene un verdadero matrimonio espiritual y esas son las séptimas moradas, que ya dije que tienen como consecuencia inmediata que la persona ya no quiere morirse porque quiere solo vivir para difundir el Evangelio y nace la predicación, el deseo de Jesucristo, como Teresita, ¿verdad? Que ni siquiera quiere estar en la eternidad, quiere volver acá. Y también el amar a las personas, lo dije en una de estas charlas, el amar a los enemigos como nos ama Cristo, con ternura, no solamente pedir por ellos, sino amarlos con verdadera ternura. Bueno, pues este es el proceso teresiano, ya nítido, claro, explicado así. Entonces ahora, en los minutos que nos quedan, pues habría que estudiar dos cosas importantes. Una sería, ¿cómo defiende Santa Teresa esta presencia de Cristo a lo largo de la vida espiritual sin que en los procesos místicos, cuando haya que entrar, ¿verdad?, en esa especie de recibir la verdad sin imaginación, sin nada, y ahí diríamos que la humanidad de Cristo pues tiene que salir porque tiene imagen, porque es figura, porque es carne, según algunas corrientes? ¿Cómo defiende ella que ella prefiere seguir pegada a Cristo y no tener mística? Sí, para no tener mística es necesario eso, que tener mística. ¿Cómo lo defiende? Pues mire, lo defiende de una manera maravillosa. Lo defiende como un argumento teológico, como se hacen los argumentos en teología. Primero lo defiende desde la Sagrada Escritura. ¿Y cómo lo defiende desde la Sagrada Escritura? Pues en el libro de la vida utiliza los sinópticos, el Jesús que va por todos los caminos, que va buscando a la gente, que va a eso, y que no hay quien le separe de nosotros y que nosotros queramos separarnos de él, dice ella. Y en el libro de Moradas utilizan más bien el Evangelio de San Juan. Se lo estoy diciendo así como muy sintético, ¿verdad? En el libro de Moradas, el Evangelio de San Juan, en aquellos textos que dice, el Señor dice que es camino, también dice que es vida, que quien le ve a él ve al Padre, que nadie puede ir al Padre sino por él. Y entonces ella asegura que os aseguro que si dejáis a Cristo en estos procesos oracionales, no llegaréis a estas
a las dos últimas moradas, a la sexta y a las séptimas moradas, decía ella en eso. Además utiliza un argumento de tradición, busca una serie de santos que han vivido esta realidad de Jesucristo. Y es tan atrevida que le dice al que le dirige la vida, al padre García de Toledo, que le dirige la vida, pues le dirige la vida precisamente para que le diga si va bien y si ella está procediendo bien en todas las cosas, pues le dice, no haga caso si le dicen otra cosa. Se convierte inmediatamente en maestra del padre García de Toledo y le enseña, usted no se separe de esta doctrina, no haga caso aunque le digan otra cosa, que si le dicen otra cosa es que no tienen experiencia, se atreve a decir, no tienen experiencia, quizás hayan entrado hasta las cuartas moradas, pero si hubieran entrado más adelante seguro que no dirían esto, es ese argumento. Y luego utiliza argumentos también de conveniencia, y luego hay un argumento que recalcó mucho en don Olegario cuando hace esta presentación de Santa Teresa, que es el de los sufrimientos de Cristo en agradecimiento a Dios. Dice, pero bueno, ¿cómo puedo yo prescindir de toda la cruz de Cristo por mucha mística que tenga? Pero ¿cómo puede la mística prescindir? Claro, los místicos dicen que ellos no prescinden, que es imaginativamente, que desde el punto de vista objetivo, ellos tienen presente, ¿verdad? Pues la redención, evidentemente. Pero ella añade, pero sí, pero aunque sea intelectivamente, y aunque sea imaginativamente, y aunque sea algo queda en todo ese proceso, y por lo menos la redención de Cristo, la objetividad de la redención de Cristo no llega ahí. Es una visión fantástica. Por eso digo que es verdaderamente teóloga, porque desde su experiencia ha hecho unas afirmaciones que se ha tardado mucho en hacer después, en la cristología o en la misma teología. Y además ella lo dice en poquísimas páginas. Resume el Evangelio de San Juan, resume los sinópticos en poquísimas páginas. Es una doctrina maravillosa esta de Teresa, y además fue muy bien fundamentada. Y así termina el capítulo 7 de Sextas Moradas, termina diciendo, más o menos así, no lo dice así, pero el contenido es así. Dice así, si para llegar a la mística yo tengo que separarme en algún momento voluntariamente de la representación de la humanidad de Cristo en mí, no quiero mística. Por tanto, Santa Teresa tiene otra mística, como ven, diferente de esa mística que podemos llamar general. Estos son los argumentos así, más o menos, que ella utiliza, y que hubiera sido muy bonito explicarlos, pero bueno, esto sería infinito explicar todo esto. Ya lo mismo que he explicado esta tarde es muy amplio, ¿verdad?, como pueden imaginarse. Y entonces, la otra parte, porque tendría 3 partes la charla de hoy, primero la experiencia de Cristo, progresiva de Cristo, que ha tenido Teresa, después los argumentos que da Santa Teresa, que no me detengo más en ellos porque ya hablé un poquito en la primera lección cuando cité los teólogos, y después conclusiones, ¿qué se deduce de esto, de esta experiencia de Cristo y de esta visión de Cristo? ¿Qué se deduce para la vida espiritual, podemos decir, para la vida espiritual? Pues miren, esto sí que lo voy a resumir con papeles en la mano. Primero, sería que la experiencia teresiana es cristológica fundamentalmente, es una cristología, una cristopatía, se puede decir. Y por tanto es una de las características de la espiritualidad teresiana es que es cristológica y evangélica. Por tanto, está pegada a los evangelios, ella no se salía de los evangelios, ella decía que el libro que más le recogía eran los evangelios, que en el Padre Nuestro está toda la contemplación, que se extraña de cómo en tan pocas palabras puede estar todo, sería así, cristológica y evangélica. Después, armónica. ¿Por qué es armónica? Porque normalmente las espiritualidades padecen de una cosa, o se insiste mucho en el cuerpo, o se insiste mucho en el espíritu. Eso es más o menos así. Antiguamente se insistía mucho en el espíritu y luego al cuerpo se le consideraba como un poco malo, tipo de una deducción, pues no sé, un poco neoplatónica. Después en otras corrientes, bueno, se han dado siempre un poquito así. Lo suyo es armónico. Entonces, es decir, ahí tiene que ser armonía, tiene que ser una composición, tiene que ser un convivir lo espiritual con lo corporal, porque formamos una unidad. Esto es diríamos que es muy teresiano, muy teresiano. Si nosotros nos damos cuenta cómo ella gobierna las comunidades, cómo se refiere a las comunidades, cómo habla a las religiosas, y cómo muchas veces, por ejemplo, cuando una religiosa está mal, el coro la manda a la huerta que haga oración para que tenga una visión distinta. En fin, tiene una armonía
interna grandísima, grandísima. Y yo creo que la viene bastante. Todo a lo mejor no, porque todos tenemos estructuras psicológicas que encajamos las cosas, pero casi todo le viene de esta idea de Cristo, el cuerpo y la divinidad y la humanidad, toda una unidad. Toda unidad. O sea, ya tiene una visión pues muy compacta de Jesucristo, sin inclinarse por una parte ni por otra. Es más, muchas veces cuando dice la humanidad de Cristo, dice todo. Y otras cuando dice Jesús, dice todo. O sea, no tiene división en Jesucristo, no tiene división. Y bueno, pues es armónica y diríamos que es un humanismo. La espiritualidad de Santa Teresa es un humanismo. Es evidente que la santa, está en el siglo XVI, muchas cosas no pudo sacar las consecuencias. Si viniera ahora, pues tendría muchos argumentos y mucha fuerza para poder pues, enriquecer su espiritualidad todavía desde ese humanismo, ¿verdad? Humanismo, es decir, la religión, la fe, tiene que curar al ser humano en sí misma, en sí misma. Una religión, una fe que no cura, que enferma, no es buena, no es buena, porque Jesús es el sanador, es médico. Es médico. A Jesús se le llamaban los padres de la Iglesia médico. Es un título que se ha quitado, que es una pena que se haya quitado ese título de Jesús, que es bien bonito, que es médico. Es decir, es cura. Entonces, la espiritualidad de Jesús cura. Entonces, si a mí una cosa me enferma, no puede ser. Entonces, ese es el humanismo teresiano. Es el humanismo. El equilibrio, ¿verdad?, entre la penitencia, no penitencia. Por eso los conventos teresianos tenían mucha moderación, eran muy moderados. Tenían otro estilo. Fíjense que son conventos para la oración, para la contemplación, y tenían 2 recreaciones. O sea, después de las comidas, las religiosas hablan. Es decir, ella no concibe una casa sin hablar, sin que se relacionen. O sea, en un silencio total, o lo concebirá un día o 2 o lo que sea, pero no. O sea, todo esto viene aquí. Luego después es una espiritualidad abierta al misterio. Es decir, pues como Jesucristo, ¿verdad? Abierta al espíritu. Abierta. ¿Por qué? Porque esta doble realidad reclama una apertura continua, ¿verdad?, a la llegada de Dios, al Espíritu. Entonces la persona siempre como abierta, nunca terminada, nunca definitiva, siempre creyendo en ella. Se puede creer en la persona, siempre, siempre. Luego es eclesial, eso está clarísimo, porque evidentemente Jesucristo no existe sin la Iglesia, eso está claro, ¿no? Entonces es muy eclesial, Santa Teresa es muy eclesial. Al fin soy hija de la Iglesia, muere así diciendo esas palabras, no como normalmente se dice, al fin muero hija de la Iglesia. No dijo eso. Al fin, en fin, soy hija de la Iglesia, lo que dijo. No dijo que muero y que, o como diciendo, por fin podía haber muerto en la herejía o en la Inquisición o lo que fuera. No, ella dijo, en fin, soy hija de la Iglesia. Ese tema es muy... Y luego es una espiritualidad naturalmente muy personalista. Ser cristológica es personalista. ¿Qué quiere decir? Que se cultiva mucho la persona y que se valora mucho a la persona como tal. Una persona como tal. Bien que la persona está dirigida, ¿verdad?, a la comunidad, y tiene que haber comunidad, porque en Santa Teresa la comunidad la lleva siempre. Santa Teresa nunca ha estado sola. Siempre, de niña jugaba con otras niñas. Después empezó con los libros de caballería, y empezó en relación con sus primos, con sus primas, todo ese problema que la hizo daño al alma un poco. Entonces, después siempre ha estado con relación, nunca ha parado de relacionarse. Ha tenido montones de confesores, montones de personas, de personas que consulta, montones de amistades. Las cartas, si uno lee las cartas se queda pasmado, ¿verdad? La capacidad que tiene de tener amigos en todos los sitios, es decir, personas pero de distinta categoría. Puede ser personas de la corte y personas normalitas del pueblo, y entabla realmente amistad con todas las personas. Es una persona abierta a la comunidad, a la amistad. Es personalista, es personal también. Y luego diríamos, es muy actual, aunque es del siglo XVI, pero si se miran los núcleos, hombre, las cosas externas no, son de aquel siglo, pero si se miran los núcleos es muy actual. Mire, su cristología encaja mejor ahora que entonces. La cristología de Santa Teresa encaja mejor con la cristología del padre Rahner que con las anteriores, pero mejor, encaja mejor. ¿Por qué? Claro, ha valorado una parte que entonces se valoraba menos. Entonces, muchas de las cosas de Santa Teresa encajan ahora muy bien. Querer entonces revolver para atrás a Santa Teresa es partirla, es estropearla, porque ella es una mujer que está en su siglo, pero que tiene una mentalidad abierta. También tiene una mentalidad hacia atrás, hacia algunos puntos, porque al mismo tiempo que es una mujer moderna, es una mujer también medieval.
O sea, coge muchas cosas, coge muchas cosas. Por tanto, diríamos que la cristología ella de alguna manera la ha formado, le ha dado forma. Si quisiéramos tener como una visión de quién es Santa Teresa ahora, pues mire, les voy a leer 4 líneas. En 4 líneas a ver si la podemos definir y ustedes verán si lo que digo, pero lo tienen delante y lo pueden juzgar. Dice así lo siguiente. Parece como si Teresa se hubiera venido generando desde los comienzos del cristianismo. ¿Por qué? Porque es puramente cristiana. Es decir, Santa Teresa está pegada al Evangelio. Comenzar a vislumbrarse en el medievo. ¿Por qué comienza a vislumbrarse en el medievo? Porque ella comienza toda la idea medieval de oración, está muy metida en Santa Teresa. Santa Teresa conectaba muy bien con San Bernardo. Fuera fruto inconfundible del siglo XVI español y anunciara una religiosidad futura. O sea, esto sería Santa Teresa. Parece como si Teresa se hubiera venido generando desde los comienzos del cristianismo, comenzara a vislumbrarse en el medievo, fuera fruto inconfundible del siglo XVI español y anunciara una religiosidad futura, basada en una experiencia singular de Cristo, donde la mística queda enteramente configurada por él, logrando así que ésta fuera enteramente cristiana, la mística. Hay algún autor que no lo dice del todo claro, pero lo da a entender, que viene a decir que hasta Santa Teresa la mística cristiana no fue cristiana del todo, en el sentido, diríamos, material, formal sí, porque interiormente pues todo el mundo quiere lo que quiere la Iglesia y ya está, pero materialmente diríamos que no lo fue del todo. Hay algún autor, no lo cito porque no lo dice, como no lo dice así con toda claridad, pues no quiero comprometerle, pero dice esto. Pues bien, esta sería la experiencia de Cristo muy reducida, muy simple, diríamos, que lo he tratado de exponer, porque esto sería muy amplio, claro, sería todo un curso, pero yo creo que en una lección se puede uno dar cuenta de toda la grandeza que hay aquí detrás de esta experiencia de Santa Teresa, que es una experiencia de Cristo realmente fantástica. Yo diría que con el miedo que da es decir estas cosas, cuando se hace una afirmación así pues radical y global, se expone una que no sea verdadera del todo. Pero yo diría que la experiencia de Cristo que tiene Santa Teresa, después de los apóstoles, no sé si no sería la primera. Después de los apóstoles, no sé si no sería, porque es que lo coge todo, o sea, lo amplía todo y de alguna manera pues suena todo tanto a Cristo que realmente hay que leer todas sus obras a través o teniendo presente esos 2 capítulos que he dicho, famosos, el 22 del libro de la vida y el 7º de Sextas Moradas. Y así damos por terminada esta tercera sesión, que ha sido un poquito más larga que las anteriores.